Hola, buen día. Mi nombre es Javier Burgos. Hoy lo que vamos a ver es esto que se llama ABAP Rap, un ejercicio sobre SAP Fiori. Y la idea es hacer el ejercicio, mostrarles cómo se hace el ejercicio y explicarlo un poco. Em, Déjenme que primero les voy a explicar un poco qué es esto de ABAP Rap y ABAP Cap. ABAP Rap se refiere, o SAP Rap lo pueden ver, o SAP Cap. RAP se refiere a esto de RESTful Application Programming y el CAP es Cloud Application Programming. Básicamente la diferencia que tenés entre los dos es que el RAP es con ABAP y el CAP es sin ABAP. Em, ¿Qué vamos a ver ahora? Les voy a mostrar primero el ejercicio que es el que vamos a hacer, que es esto que tenemos acá. Esto lo tenemos en el SAP Learning, así que para ustedes poder realizar el ejercicio, lo que tienen que hacer primero es tener usuario en SAP Learning. Y ahora les voy a mostrar un poco un paso a paso de esto. Y otra cosa que tienen que tener es el BTP Cockpit, que lo tienen que tener el usuario, tienen que crearlo, que es esto de acá. Y aparte y que genera un SAP Account Trial. Y aparte de eso, después tienen que generar la conexión entre el BTP y el Eclipse, que eso no lo voy a explicar ahora en este video. Pero bueno, vamos a arrancar. Primero les voy a contar, mire, vamos directamente al ejercicio, cuáles son las cosas que vamos a ir viendo. Este es el ejercicio terminado. ¿Qué es lo primero que se hace en el ejercicio? Acá van a ir siguiendo con todo esto un paso a paso. Lo primero que hacen es esto, crear una tabla Z. Esta es mi tabla Z. Estos campos de acá se copian del ejercicio, así que no se hagan problema. Y esto que dice acá DMO, ahora se los explico. Bueno, vamos a tener esta tabla Z con todos estos campos. El otro paso es crear una clase, que es esta de acá. Se las muestro. Esta es la clase que creamos, la definición de la clase y la implementación, junto con su método. Y el método básicamente lo que tiene es un delete from, la tabla que creamos. Ojo que si acá a la tabla le pusimos zpp, en el delete tiene que llamarlo como zpp y en el insert también como zpp, ¿sí? Eso depende del nombre que le pongan ustedes cuando crean la tabla Z. Y fíjense esto, la tabla Z va a ser un insert de campos, hasta 10 columnas, hasta 10 filas, sobre un select que hace de esta tabla. Esta tabla barra DMO, barra travel, es lo que usábamos. Es en BTP, el, sería lo mismo que nosotros teníamos cuando haces el curso de ABAP, que trabajamos con la S-Fly. Bueno, en vez de la S-Fly en BTP tenemos esta, la DMO, que ahí tenemos tablas y cosas que se pueden usar. Esto dentro de esta plataforma que nos da SAP, para poder hacer ejercicios en el SAP Learning, ¿verdad? Ok. Esta clase que tenemos acá, la ejecutas con F9 y lo que te generan son registros en nuestra tabla Z. ¿Cómo sabemos si lo generó? Bueno, primero te va a aparecer este mensaje y después porque nos vamos a la tabla, vamos acá, le das F8 y ahora vemos los datos. Estos son los datos que me generó esa clase. Bien. Y acá viene la magia de esto, de BTP, le digo yo. ¿Por qué? Porque parándonos en la tabla Z que nosotros creamos, vamos a esto, a Generate ABAP Repository Option. Seguís el paso a paso que te da el ejercicio, que lo tienen acá en uno de los puntos por acá abajo, y eso te genera todo esto que vemos acá. El Service Definition, todo esto, el CDS, el Core Data Service, que son esto, el Behavior Definition, Data Definition y el Metadata. Y también esta tabla Z y estas dos clases. Estas dos clases no las vamos a ver porque no son relevantes, pero les voy a explicar un poco el resto de las cosas que crea.
Bien, yo creo que acá esta es una de las partes donde SAP le pegó. ¿Por qué? Porque yo antes trabajaba haciendo Fiori de la transacción SGW, donde tenías que hacer todo a mano. Y tenías dos partes, frontend y backend. Todo lo que es backend en ABAP y el frontend en UI5. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer desde el SAP y el SAP, o sea, el SAP on-premise. En la transacción SGW tenías que crear un proyecto y dentro de ese proyecto definir todos estos pasos que tenemos acá. Por ejemplo, el Service Implementation es donde implementabas la clase, el método es el que tiene la lógica de lo que íbamos a hacer y lo tenías que implementar en dónde? En el create, update, delete o en el get entity set. Después tenías que poner la relación entre la clase y los objetos, los nombres de los campos ABAP, cómo los ibas a ver desde UI5 y todo eso. Todos estos pasos que son un montón, tenías que definirlo uno por uno a mano. Y después de todo esto, que todo esto te compilara, te funcione, que no te olvides ningún campo, etcétera, tenías la parte de UI5 que se hacía en Eclipse y con JavaScript. Bien, ahora acá, desde BTP, me permite hacer todo eso eh, desde la plataforma desde el Eclipse, usando esta plataforma de BTP, y es muchísimo más sencillo. En este caso es el caso más simple. Después se le agrega lógica, se puede complejizar, etcétera, etcétera. Pero todo eso que hacíamos a mano en forma artesanal antes en Fiori en la SGW, acá es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto que le decía, desde Generate ABAP Repository Object, me genera todo esto de acá, y sin mucho más que eso, ya nos podemos ir acá a esto que dice Service Binding. Acá este botoncito le va a aparecer como Publish, le dan al botoncito, se genera acá abajo, van a ver que está generando algo y cuando termina ya pueden acceder al- a lo que crearon. ¿Cómo acceden? Dándole doble clic acá y eso a qué lo lleva. Lo lleva al navegador. En el navegador vamos a tener, mire, vamos a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacer ese paso. Acá tenemos el navegador. Miren una cosa. Si yo le doy Go, no me trae nada. Si le doy a adaptar los filtros y saco el editing status, le digo porque esto por ahí les pasa, y le dan Go, y ahí se le muestran los datos. ¿Ven? Los datos que tenemos acá son los de la tabla Z que creamos y que le agregamos los datos. Lo cual es maravilloso, porque acá directamente ya la estamos viendo y nos deja hacer un create, update y delete directamente desde acá. Estos filtros que tenemos acá, ahora tienen todos los filtros, después en otros ejercicios más adelante se sacan algunos filtros, se sacan algunas columnas, se va a ir customizando todo esto en los ejercicios que vienen. Pero básicamente con esto ya pueden hacer un update, insert y delete a su sitio web dentro de la tabla esta que definimos. Así que vamos a volver al Eclipse y le explico un poco. Bien, ¿qué es lo que me crea eso que les mostré recién que se llama el Generate ABAP Repository Object? Bueno, lo más importante que me genera es, bueno, aparte de mi tabla, que es esta, me genera también una tabla borrador. Que si se fijan, yo esto también lo he hecho a mano sin generarlo sin generarlo directamente acá del ABAP Repository. Y no sé por qué en el ejercicio ya a mano ya me lo enseñaron así, igual que lo tenemos acá. Esta es la tabla Z, y los campos van con, por ejemplo, el Customer ID va Customer-ID y el tipo de datos. Si se fijan en el dato, los datos se llaman barra DMO barra, porque estos datos lo está sacando de eso que le decía que era lo que antes en
en el ABAP estándar era la SPFly. Acá lo sacamos de DMO, de ahí estamos tomando todos estos tipos de datos, pero tranquilamente puede ser char o lo que sea, o lo que necesiten. Em, Ese es el tipo de dato, esta es mi tabla y me genera esta otra tabla, que es una tabla borrador, que si se fijan acá, por ejemplo, el Agency ID, el Customer ID y todos no tienen el guión bajo como lo tiene la tabla Z. ¿Y por qué les explico esto? Porque más adelante vamos a ver cómo hace el mapeo entre una tabla y otra. Esta sería una tabla borrador que se usa dentro del sitio y vamos a ir a ver el Behavior Definition. En el Behavior Definition hace la definición del behavior, que le pone un nombre y un alias. Ojo con este alias porque este alias después lo vamos a usar en otro ejercicio, así que recuerden eso. Y se hace para create, update y delete y estas acciones. Esto, fíjense, está definido acá. ¿Sobre qué lo hace? Lo hace sobre la tabla ZMIA y la tabla borrador. Y acá te define básicamente lo que se puede hacer. Básicamente lo que hace, por ejemplo, los campos que son mandatorios cuando se crean, van estos dos. En el ejercicio te pone uno solo. Yo le puse dos solo para hacer una prueba. Los campos que son read-only serían estos. Este es de read-only y también se puede hacer un update. ¿Qué se va a hacer dentro de estas tablas? Un create, update y delete. Y en la tabla borrador, las acciones son estas. Y acá tiene el mapeo, que era lo que hoy les decía. El Travel ID, que es el campo que yo tengo en mi tabla Z, va a obtener el valor del Travel-ID. Perdón, esta es mi tabla borrador y esta es mi tabla Z. Mi tabla borrador va a obtener el campo de mi tabla Z con este nombre. Y así, acá se hace el mapeo. Y este mapeo te lo hace solo. Esto si vos lo tendrías que hacer. Si no lo haces con este wizard, lo tenés que hacer a mano, uno por uno. Yo lo he hecho y es bastante engorroso también, pero bueno. O sea, lo he tenido que hacer sin el wizard y te lleva, por supuesto, tiempo. Vamos al data definition. En el data definition lo que tenemos es, eh, esto es para las claves que vamos a tener en las queries que se van a hacer sobre mi tabla Z. Vamos a ver qué es sobre mi tabla Z porque los campos, sobre mi tabla borrador, sobre mi tabla draft, es porque no tiene el guión bajo. Así que esto es lo que va a devolver. Y en el otro data definition, acá sí, está definido eh, sobre mi tabla Z, que va a ser llamada como el campo de mi tabla draft, de mi tabla borrador. Y después tenemos en el metadata, que es cómo salen los campos que yo voy a ver en mi pantalla, que es básicamente esto que tenemos acá, o sea, lo que sale en el layout. Me pone los campos, la posición, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que tenemos acá. En el ejercicio les pide modificar esto, nada más, es uno de los pasos. Y después de eso creo que ya se activaba. Bueno, cada una de las cosas que hacemos acá, cada pasito que hacemos, después de modificarlo, activamos. ¿Cómo activamos? Con el mismo icono que tenemos en SAP, el que tenemos acá. Y si no, con este activamos todo. Si en algún lado tiene un error, te aparece acá en rojo, o te dice un mensajito o te aparece un mensaje de que funciona, pero se podría mejorar. ¿Y qué más después de todo esto? Ah, por ahora nada más. Bueno, esto es todo lo que te genera.
¿Y por qué digo que la pegaron con esto? Porque, miren esto de acá. Esta es un poco la idea de BTP. La idea de BTP es que nosotros nos basemos en la aplicación y los datos y utilicemos todo lo que es la plataforma de servicios, que es todo esto que tenemos acá en violeta y esto que tenemos en azul, que es la infraestructura, que para nosotros todo esto sea un servicio y nos basemos solamente en la aplicación y los datos. Y la verdad es que creo que con esto lo lograron. Porque antes eso que le mostraba teníamos que hacerlo a mano, uno por uno, y era muchísimo más tiempo, muchísimo más engorroso, cosa que nosotros hemos hecho, que nos lleva por ahí 2 meses, acá te tiene que llevar un par de semanas, no mucho más que eso. En tanto no sea muy, o sea, si tenemos la misma lógica, le pegamos a las mismas tablas, etcétera, en esto tendría que, con BTP y estas herramientas que nos da, nos tendría que llevar muchísimo menos tiempo. Antes eran por lo menos 2 meses. Y esperando que todo funcione y que SAP UI5 no tenga errores y no salte, bueno, llevaba mucho, mucho tiempo. Hoy con esto la verdad me parece que la pegaron. Y si nos fijamos y vamos al navegador, a la aplicación, es bastante simple. Si ponemos acá, miren, esto te lo genera solo y básicamente funciona porque si acá le ponemos un ID, le damos Go, te filtra. Y si vamos, seleccionamos hacemos doble clic y lo vemos, podemos editar, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el Agency Code 700, listo. Y volvemos. Guardamos, volvemos. Bien, miren, volvimos para atrás y ¿dónde está el Agency? Ay, no se ve en este campo, esperen. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a Create. Yo recién les mostraba y acá, en el field mandatory, yo agregué dos campos, Travel ID y el Agency. Entonces, como agregué dos campos, cuando yo voy a hacer el create, me aparecen estos dos campos. Cancelamos. Vamos para atrás. Si yo quiero que sea un solo campo, borramos este. Tengo solo el Travel ID. Ah, miren, esto es lo que les decía. Por ejemplo, si yo pongo coma, acá me aparece esta X diciéndote que hay algo que está indefinido. O sea, ahí tenés un error. Bien. Es una forma, digamos, de compilar como tenemos en ABAP. Ahí activamos, vamos al Service Binding, volvemos a entrar, ahí está. Bien, y ahora si vamos a Create, me muestra uno solo. Bien, Travel ID, vamos a ponerle 12. Continue, Enter Only. Ah, perdón, le di un espacio. Agency ID, vamos a ponerle cualquiera, Customer ID, cualquiera. Fecha de comienzo, pongamos hoy, fecha de fin, 31/12/2025. Vamos a ponerle 1000. Vamos a ponerle 100. Total, vamos a ponerle 1000. Acá nos permite poner. Vamos a poner cualquiera. Ah, perdón. Sí. Me está marcando cuál es el error. Vamos a ponerle este. Listo. Descripción, ponemos nada. Y nada más. Listo. Con eso ponemos create. Ya está. Volvemos. Ahora vamos acá al Go. Sacamos los filtros como le dije. Tup, hacemos Go y ya lo vemos. Acá tenemos el registro que acabamos de crear. Excelente. Este es el que vamos a crear. Y vamos a hacer una cosa. Este es el registro. Lo tenemos acá en el navegador. Perfecto. Vamos al Eclipse.
Vamos a la tabla. Esta es mi tabla. Damos F8. Acá tenemos el registro. ¿Qué te estoy mostrando con esto? Que si acá tengo registro, esta es mi tabla Z, lo que estamos haciendo en el navegador está impactando directamente sobre mi tabla. Así que funciona. Eh, y bueno, por hoy esto sería todo. Este sería uno de los videos de este ejercicio. Por hoy es uno de los más largos. El resto van a ser un poco más cortos. Y si tienen alguna duda, les dejo abajo, me la dejan en los comentarios. Yo con esto estoy comenzando. Todavía me falta un montón, pero lo que he aprendido hasta ahora estoy tratando de explicárselos y de la forma más simple posible. Cualquier comentario me lo dejan abajo o voy a dejar también mi mail, también me pueden mandar algún mail y ni bien pueda se lo respondo. Así que bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Chao, chao.